Gracias a Dios por este día. Estamos muy cerca de una fecha que a nivel mundial, o casi a nivel mundial, se celebra, excepto en los países musulmanes. Y hoy quiero hablar acerca de lo que es la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Y puede parecer algo, pues, curioso, ¿no? Hablar de la Navidad, porque para nosotros puede haber un sentido diferente acerca de esa Navidad. Pero quiero ir primero al Evangelio de Lucas, capítulo 1, y entonces ver lo que la Biblia empieza a narrar acerca de la Navidad. ¿Qué es para nosotros o qué debe ser para nosotros la Navidad? Voy a leer en Nueva Traducción Viviente el pasaje que les estoy mencionando, y yo quiero que pongan mucha atención. ¿Ya tienen esta porción? ¿Qué es la Navidad? Cuando Zacarías, un sacerdote, un levita, está ministrando en la casa del Señor, Dios se le revela a él, queda mudo, su esposa era estéril y va a tener un hijo que es Juan el Bautista. Y cuando finalmente puede hablar al nacer su hijo, él va a decir estas palabras, hablando no solamente de su hijo, sino de la venida del Mesías. Verso 67. Entonces su padre, Zacarías, se llenó del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Zacarías? Lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos habla la palabra, nos revela a Dios. Y dio la siguiente profecía, verso 68. Alaben al Señor, el Dios de Israel. ¿Qué debe hacer el mundo? Alabar a Dios, al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Y leí con detenimiento porque hay varias ideas aquí, pero no las voy a analizar ahora, pero durante el tema que estemos viendo, al final vamos a estar analizando todo lo que realmente quiere decir este pasaje. Voy a leer los siguientes versículos, sígame con su vista y después oraremos. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, está hablando de su hijo Juan el Bautista, eras llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Oremos. Te damos gracias, Padre, en esta hora por poder abrir tu palabra, porque nos reveles tantas cosas a través de ella. Tal vez el tema y el tiempo del día de hoy no permita hablar de la riqueza de este pasaje, de la gran bendición que se nos revela por el Espíritu Santo. Pero Señor, queremos que nos hagas entender cuál es el propósito del tema del día de hoy, entender qué es la Navidad o la Natividad. ¿Qué es, Señor, ese hecho no solamente histórico, sino ese hecho espiritual que transformó el curso de la humanidad y de la salvación? Por eso, Señor, hoy nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta para usted al iniciar sería: ¿qué es para usted la Navidad? Si yo preguntara ahora, ¿quiénes están a favor de la Navidad? Algunos levantarían su mano, o algunos, ¿quién no está a favor de la Navidad? Y algunos otros levantarían su mano, y empezarían las dificultades, ¿no? Y las discusiones. ¿Quién está a favor de poner un árbol? ¿Y quién no está a favor de poner un árbol? ¿Quién está a favor de dar regalos y quién no está a favor de dar regalos? Pero hoy vamos a ver qué es la Navidad y si realmente tiene que ver con todo esto que estamos hablando, con un 25 de diciembre. Bueno, vamos a ver primero algunas definiciones sobre qué es la Navidad. Primero,
La Navidad viene de esta palabra que es natividad, que quiere decir nacimiento. ¿Y nosotros creemos en el nacimiento de Jesús? Claro que sí. Y también en la tradición apostólica y en la tradición de la iglesia se menciona mucho el Adviento. El Adviento son 4 domingos previos al 25 de diciembre y lo celebraban como precisamente la venida o esperando la palabra, el cumplimiento de la palabra. Adviento, lo tiene ahí en su pantalla, viene de Adventus, que significa venida o llegada. Esos 4 domingos estaban esperando la venida o llegada. Y es una temporada cuando muchos cristianos se están preparando para celebrar el nacimiento de Cristo, el día de la Navidad. Ahora, ¿tiene algo de malo celebrar esto? ¿Tendría algo de malo? No, o la definición no está mal, está bien. ¿Sí? El Adviento, dice también un profesor que es Richard Slack, fue mi profesor del seminario, dice que el Adviento es una temporada de esperanza y arrepentimiento. Y también es una temporada de gozo por la encarnación de Jesucristo. Nos da otra característica más, la encarnación de Jesucristo. Entonces, esto es algo que se celebra durante esta fecha, Navidad y Adviento. Ahora, para muchos hasta es nueva la palabra, ¿no? Adviento. Pero creo que en la tradición y en la religión tradicional a veces escuchaban esto. De hecho, en las iglesias históricas se prepara todo esto y conocen esa tradición. Tal vez nosotros no tenemos toda esta tradición porque hemos crecido de una manera diferente. Y no porque no vamos a criticar ahora o juzgar si es correcto o no, sino porque tal vez venimos con un propósito diferente desde que nos formamos. De hecho, nosotros nunca hemos predicado a la iglesia como tal. Si a veces decimos el nombre, solamente es para identificarnos, pero nunca predicamos la iglesia, porque la iglesia no se predica, se predica a Cristo y el Evangelio. Entonces, tal vez algunas palabras sean nuevas, pero las iglesias históricas cristianas, sobre todo las iglesias más antiguas, ¿no? Como la episcopal, la luterana, celebran esas tradiciones. De hecho, aún algunas iglesias presbiterianas, bautistas tienen esta costumbre. La iglesia metodista tiene esta costumbre de celebrar el Adviento, 4 domingos previos, esperando el nacimiento de Jesús. Ahora, veamos en la historia también cómo se tomó esta festividad de la Navidad y qué tan correcta es o no es correcta. Primero, no está entrando. Ok, ahí está. Primero, entre el año 155 al 230, o sea, estamos hablando del segundo al tercer siglo, en el cambio del segundo al tercer siglo, un hombre llamado Tertuliano condenó las fiestas de invierno, escuchen, no de la Navidad, de invierno, en honor al emperador. O sea, habían unas fiestas en invierno que se hacían ¿a quién? Al emperador romano, con árboles de laureles o ramas. Y les decía este hombre Tertuliano a los cristianos: ustedes son la luz del mundo y árboles que tienen vida para siempre. Si has renunciado a los templos, no hagas de tu propia puerta un templo. Hablando de la idolatría o el culto que se le rendía a los emperadores romanos. Recuerde que aún ellos llegaron a llamarse Vicarius Filis Dei, el vicario o del Hijo de Dios, o el Hijo de Dios, o el que está en lugar intercediendo por Dios. Ellos, de hecho, de los romanos viene ese nombre de sumo pontífice, el puente supremo, porque creían que ellos unían al hombre con Dios. Los romanos tenían ese culto hacia los emperadores. Entonces Tertuliano condenó esto. También Orígenes, en el año 245, considera que es pecaminosa la idea de celebrar el cumpleaños de Cristo. Él sí está hablando de Cristo. Es pecaminoso celebrar el cumpleaños de Cristo. Ahora, ¿Cristo nació o no?
Sí. ¿Sabemos cuándo nació? No, ese es el detalle, ¿no? Que no sabemos cuándo nació. Pero vamos a hacer un cálculo después, no me voy a meter a profundidad, pero sí vamos a ver más o menos cuándo nació. ¿Es correcto o no es correcto celebrar esto? Pero la festividad como nosotros la conocemos, como Navidad, no empieza sino a tomar forma hasta después de la Edad Media, cuando se hacían celebraciones populares, conmemorando con obras teatrales el jardín del Edén. De hecho, se le llamaba a esa rama, que era un árbol perenne. ¿Qué es un árbol perenne? Un árbol que en invierno no pierde todas sus hojas, sino mientras pierde hojas van saliendo nuevas, no queda totalmente seco. Entonces hacían representaciones del jardín del Edén y ponían un árbol o unas ramas, una simple rama. Entonces se le llamó en algún tiempo el árbol o la rama del huerto. Y de ahí se empezó a popularizar, sobre todo por leyendas, hermano. No es historia bíblica, no era tradición de la iglesia, pero se empezó por leyendas populares que decían: cuando Cristo nació, todos los árboles se mecieron en el mundo y tiraron la nieve y reverdecieron. Entonces de tradiciones empezó a hacer esto. Ahora, verdaderamente, la pregunta que debemos hacernos es: ¿la Navidad es pagana o es cristiana? ¿Qué es para usted? Bueno, también le pongo algunas preguntas ahí, ¿no? Para que vaya pensando mientras vamos avanzando. ¿Es pagana o es cristiana? ¿Qué piensa usted? Depende cómo la hagas, dice. ¿O es una tradición? ¿O es bíblica? Vamos a ver durante el día de hoy, porque le dije, si levantábamos la mano, algunos iban a empezar a pelearse con los que no levantaron su mano, ¿o no? Y quiero llegar a este punto. Mire, esta es una costumbre en Veracruz. ¿Quiénes son de Veracruz? Ahora no hay hermanos de Veracruz. La hermana Carmen también, hoy no está, hay otros hermanos que salen cantando a la rama. Yo no entendía esa tradición hasta que vi la historia. De hecho, no viene de Veracruz, viene de la Edad Media, ¿no? Esta costumbre, la tradición de la rama. Entonces, realmente esto es lo que nosotros debemos celebrar como la Navidad. Veamos este punto. Entonces, ¿la Navidad es pagana o es cristiana? Natividad quiere decir nacimiento, y algunos dicen debemos celebrar la Navidad porque los cristianos procuraron cambiar las costumbres. De hecho, así inicia la Navidad, procurando cambiar las costumbres paganas y estableciendo sobre ellas costumbres cristianas. Pero, y esto es bien importante, la iglesia oriental celebraba la Epifanía, que es cuando se presenta el niño Jesús en el templo, o la visita a los magos, la celebraban el 6 de enero. Pero esto fue previo a la formación de la iglesia romana. La iglesia romana la empezó a celebrar hasta el año 400 después de Cristo, y cambiaron la fecha del 6 de enero al 25 de diciembre. O sea, esta costumbre, más bien de la Epifanía, no viene de una tradición católica, sino la iglesia oriental. O sea, la iglesia del segundo siglo y tercer siglo fue que celebraba esto en esta fecha, según las cuentas de ellos, ¿no? Pero tenían esto. Nada más que los romanos lo cambiaron para suplir las celebraciones que habían a Mitra, para celebrar el solsticio de invierno, y también las fiestas de la Saturnalia, que eran como lo que hoy se conocen como los Juegos Olímpicos, pero que eran festividades de excesos en todos los sentidos. Entonces, para quitar ese paganismo como religión oficial, entonces ponen la celebración de la Navidad o Natividad el día 25 de diciembre. Hasta este momento, ¿es pagana o es cristiana la Navidad? Quiero ver en la historia, no hemos entrado a la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces nos estamos peleando, pero tenemos que ir a la historia para ver cómo la iglesia, en este caso la iglesia oriental,
de la cual somos herederos, querramos o no, porque es la iglesia después del primer siglo, que conserva la tradición apostólica, o sea, las enseñanzas apostólicas, con todos tal vez sus defectos que tenían por los diferentes lugares. Y no es sino hasta después del año 321 que cambia esta tradición a la iglesia romana, que sabemos que hace un cambio radical y total con un sincretismo religioso, o sea, mezcla todo lo pagano con lo cristiano. Pero una celebración, el de la Epifanía, existía antes de la iglesia romana. Ahora, en el siglo XVII veamos también cómo algunos cristianos se opusieron a esta celebración. Los puritanos prohibían la Navidad como una costumbre pagana de derroche y además que recordaba la iglesia romana. También en Estados Unidos los migrantes puritanos prohibieron esta costumbre. Ya estamos hablando del siglo XVII, pero también los presbiterianos en el Viejo Mundo, en la Gran Bretaña, bueno, lo que ahora es Gran Bretaña, ellos también prohibieron celebrar la Navidad. Entonces, si tomamos esta tradición, diríamos, bueno, no debemos celebrar la Navidad como una costumbre de la iglesia protestante, pero antes de la iglesia romana también se celebraba la Epifanía. No quiero quedar bien con todos, pero quiero que entendamos de dónde viene esa tradición y qué es lo que nos dice la Biblia. Ahora, después no solamente fue una fiesta religiosa, hasta aquí la vemos como una fiesta religiosa. Vemos cómo fue cambiando, se fueron prohibiendo, se fueron aceptando algunas cosas. Ahora la iglesia presbiteriana, de hecho las iglesias que vienen de la tradición puritana, la iglesia bautista, todas estas iglesias, la iglesia metodista, la iglesia nazarena, muchas iglesias pentecostales celebran la Navidad, ¿o no? ¿Sí? ¿En qué momento cambió esto? Bueno, vamos a ver cómo fue cambiando la tradición de las fiestas o de la Navidad. Después se convirtió en una fiesta secular. Cuando los franceses, recuerden la Revolución Francesa, ellos decían, ¿cómo vamos a celebrar a un Dios? No, debe ser, ahí empiezan las ideas del socialismo y del ateísmo, ¿no? Entonces, con los franceses se le quita el término religioso. De hecho, aún los socialistas pusieron algunas otras fiestas de fin de año, aún en Estados Unidos, y aún actualmente no se le llama solamente Navidad o Christmas, ¿no? Como el nacimiento de Cristo, sino ahora ellos dicen holidays, o sea, días santos o días libres también, fiestas de fin de año. No sé si ha escuchado eso. Y de Navidad, de algo religioso, y después estaban peleando si sí o no, termina siendo algo secular, de que ahora aún los gobiernos seculares celebran la Navidad a su modo, ¿o no? Y los centros comerciales más. Después se volvió una fiesta de consumo totalmente, una fiesta donde lo que buscaban era vender cosas. Y entra Santa Claus, entran los renos, entra hasta el Grinch, ¿no? Entran muchas cosas. Y regale afecto, eso ya lo quitaron en Navidad, ¿no? Ahora regala algo, no solo afecto. Y entonces, si usted ve ¿cómo se llama? La publicidad de Navidad es un árbol. ¿Y qué hay en el árbol? Regalos, muchos regalos. Y cuando van con el Santa Claus, muchos regalos. Y cuando van con los Reyes Magos, muchos regalos. Y engañan a los niños diciendo que eso. Y se empezó a introducir al Papá Noel, ¿no? Y ahora la Navidad tiene que ver más con Papá Noel que con lo que realmente es el Adviento o la Navidad.
Y estoy hablando de la tradición de las primeras iglesias. Ahora son gastos, vacaciones, compras, materialismo. Pero actualmente, quiero preguntar, ¿usted sigue pensando en la Navidad como un culto al emperador? ¿A la rama? No, ¿verdad? Creo que muchas de estas ideas de la Navidad no son las que nos corresponden a nosotros el día de hoy. Como creo que tampoco ni Santa Claus ni los renos. Nada de esto tiene que ver con la Navidad. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa con esta Navidad, no? Que cada vez se va haciendo más, ¿qué sería la palabra? Pagana. Pero entonces, para nosotros los cristianos, ¿qué es la Navidad? ¿O qué debe ser la Navidad? ¿Es esto? ¿Fiesta de consumo? ¿Centros comerciales llenos? ¿Y Jesús? ¿Qué pasó? Está olvidado. Muy bien. Entonces ahora veamos qué significa o qué debe significar para nosotros la verdadera Navidad. Mire, esta es la imagen de la Saturnalia, lo que usted está viendo al frente. O sea, se celebraba Saturno con ¿cómo se llama? Árboles perennes. Esto no tiene que ver con nosotros el día de hoy. De hecho, creo que ni el árbol con los regalos. Sí tiene que ver con un regalo, pero no tiene que ver con esos regalos que compramos para entregar a los demás. Vamos a ver primero, ¿qué es para nosotros la Navidad? Primero, no se sabe la fecha exacta del nacimiento de Jesús. No hay en la Biblia una fecha del Adviento o del advenimiento. Y mire, para nosotros entender cuándo más o menos nació Jesús, tenemos que ver cuándo Zacarías, el padre de Juan el Bautista, empezó a ministrar, y fácilmente podemos sacar la fecha, no el día, no exactamente la fecha, pero sí podemos entender cuándo debió haber nacido Jesús. No voy a entrar en eso. En otros años he compartido exactamente sobre eso, por qué en esa fecha nació Jesús, que es en el segundo ciclo de fiestas de los judíos, cuando está la fiesta de las trompetas, de los tabernáculos, cuando el día de la expiación. O sea, fecha muy importante, pero hoy no voy a hablar acerca de eso. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 24. Vamos a leer algunos versículos ahí. Y nos dice cuándo debían ministrar los descendientes de Aarón en el templo. Y según Lucas, nos dice que Zacarías era, dice en el verso, usted busca Primera de Crónicas 24. Yo voy a leer Lucas capítulo 1. Lucas 1 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. O sea, este hombre estaba ministrando conforme a su orden, un orden que David había establecido, que desde el principio se había establecido el orden para que los sacerdotes ministraran. Y nos dice en Lucas que en el verso 5, no lo voy a leer, pero que Zacarías era de la familia de Abías, de la clase de Abías. Entonces, conforme a ese orden tenía que ministrar. Y ahora sí, usted tiene Primera de Crónicas 24, dice, ahí nos va a dar el orden. Verso 1: los sacerdotes de Aarón, los sacerdotes fueron organizados en grupos para el servicio. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y luego nos va a dar el orden de los hijos descendientes de Eleazar e Itamar, que recuerde que los dos primeros hijos murieron. Verso 5 del capítulo 24: todas las tareas se asignaron a los diversos grupos mediante un sorteo sagrado, para no mostrar ninguna preferencia.
ya que habían muchos funcionarios capacitados que servían a Dios en el santuario entre los descendientes de Eleazar y los de Itamar. Verso 10, luego nos va a empezar a dar el orden. Primero, qué familia. Pero llegando al verso 10 dice, la séptima a Cos, los descendientes de Cos. Dice, la octava, ¿a quién? A Abías. En este orden es que le tocaba a Zacarías, que era de este orden. Cuando Zacarías entonces tiene un ministerio, es conforme a la orden que se ha dado en la Biblia para que ministre, ¿sí? No se había cambiado. Entonces usted está viendo en la pantalla un calendario judío. El calendario judío empieza en el mes de Nisan, el mes 1, que para nosotros es entre marzo y abril, ¿sí? Ellos ministraban 15 días. Entonces, si nosotros vemos Nisan, Iyar, Sivan y Tamuz, le tocaría ministrar, como era el octavo orden, al final, en los últimos 15 días de Tamuz, que para nosotros sería mediados de julio, termina ahí. Él va con su esposa después y su esposa queda embarazada. ¿Y cuántos meses tardan los bebés en nacer? Como todos los niños, ¿no? Entonces, luego ahí nos vienen las fiestas. En este calendario que tiene ahí están las festividades de las fiestas. Desde que empezamos nosotros con la Pascua, que en Éxodo 12 nos dice que fue el principio de los días, de los meses y de los años para los judíos. A partir de allí empezaron a contar. ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos? Bueno, voy a ponerle otra imagen y entonces esto sería más simplificado. Está en inglés, pero se puede entender. Ahí están las fiestas y entonces, mire, ahí queda embarazada Elizabeth y tarda 9 meses para nacer su hijo Juan el Bautista, que estaríamos hablando al final de Adar o para iniciar Nisan. Recordemos que Jesús era ¿cuántos meses menor que Juan? 6 meses, porque dice que lo fue a visitar, ¿cierto? Bueno, entonces, después de que nació Juan el Bautista, Jesús nació 6 meses después. No hay de otra, porque el embarazo de María también fue de 9 meses. No creo que haya durado más, ¿no? Es normal. Entonces, a Jesús le tocaría ir naciendo por estas fechas, finales de septiembre, octubre, que sería Tishri, el mes de Tishri, que es cuando están estas grandes celebraciones también para los judíos. Y recuerde que cuando José y María viajan a su pueblo, aunque Lucas nos dice que es por el censo, más seguramente estaba lleno el lugar por las festividades que se hacían. Entonces mucha gente viajaba por eso. Pero entonces Jesús no nació en diciembre, ni el 25 de diciembre. Pero ¿por qué pelearnos si nació el 25 de diciembre o no? Porque tampoco nosotros sabemos exactamente el día en que nació. ¿O sí? Pudo haber nacido el 1 de enero, como cualquier día del año. Recuerde que aún Jesús mismo dijo: yo soy el Señor del día de reposo. O sea, Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño de todo. Ahora, no quiero justificar o negar algo y decir condenen a los que celebran la Navidad o celebremos la Navidad como ellos lo celebran, sino estamos viendo qué es verdaderamente la Navidad. Y esto es lo más importante. Ahora sí, vamos a la palabra de Dios. La Navidad debe ser un motivo de celebración, porque fue un motivo de celebración celestial. En Lucas capítulo 2 nos dice que cuando Jesús nació, que fue por esos meses, no pudo haber sido en diciembre. ¿Por qué? Porque hay mucho frío, inician las lluvias el invierno y los pastores no sacan a sus rebaños en esas fechas. Pero dice que ellos estaban con sus rebaños en el campo y apareció un ángel y les empezó a hablar. Pero vea lo que dice el ángel en el capítulo 2, verso 7. María
dio a luz su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, en otras versiones dicen pañales, porque no había alojamiento disponible para ellos, no había lugar en el mesón, dice la versión 60. Verso 8. Esa noche habían unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando de los rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor. ¿Quién apareció? Un ángel del Señor. Y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, y ponga mucha atención hasta aquí. Ese es el día de nacimiento de Cristo. Esa es la verdadera Navidad, la natividad o el advenimiento, la venida, lo que estaban esperando. Y el ángel dice: les traigo buenas noticias que dará gran alegría a toda la gente. ¿Qué daría? Alegría a toda la gente. ¿No era un motivo para celebrar que el Cristo había nacido? Claro que sí. Verso 11. Es un motivo de celebración celestial porque los ángeles están dando el anuncio de esto. Verso 11. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Verso 13. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud. Los ejércitos celestiales, o sea, los ángeles, ¿qué hacían? Mire, alababan a Dios y decían. Si los ángeles alaban a Dios por el nacimiento del Mesías, por la buena noticia, ¿cuánto más nosotros? Ahora, ¿en 25 o en 24 o en septiembre? ¿Cuándo tenemos que alabar a Dios por el nacimiento de Jesús? Todos los días. Dice Pablo también, algunos juzgan igual todos los días y alguno hace diferencia entre día y día. Vamos al verso 13, donde dice: ¿qué hacían estos ángeles? Como un ejército, alababan al Dios y decían, verso 14, gloria a Dios en las alturas. En esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. ¿Cómo se sintieron los pastores al llegar? Lo que los ángeles dijeron y que alababan a Dios, nosotros lo estamos viendo. ¿No es motivo de gozo? Sí. Jesús estaba con ese acto, o naciendo, encarnándose, estaba uniendo al cielo con la tierra. Recuerde que estábamos separados por el pecado, Él nos está uniendo. Pero también debe ser un motivo de celebración por la salvación. Y aquí es donde nosotros como cristianos tenemos que empezar a hacer diferencia entre la Navidad bíblica y la que nosotros tenemos que celebrar con la Navidad que celebra el mundo, la tradición o la religión. Si ellos dicen que van a poner un árbol, ellos están en, eso es lo que ellos piensan. No podemos quemarle su árbol, ¿verdad que no? Si antes ellos no conocen al Señor. Ellos tienen que conocer al Señor. Y ya el Señor les dirá si quitan, como muchos aquí en la iglesia también. Se les compartió la palabra y algún día se le dijo: quita tu imagen, ¿verdad que no? Se le compartió la palabra de Dios. ¿Y qué pasó después? La quemamos, dice el hermano. Bueno, ya fue usted que la quitó, pero finalmente el Señor obró en su corazón. Bueno, continuemos. Pero es una celebración realmente de salvación, de libertad. La libertad o la redención prometida se había revelado y se había cumplido. Dice Lucas capítulo 1, verso 68 en adelante, cuando recuerda las palabras de Zacarías: alaben al Señor, el Dios de Israel. ¿Qué dice que debemos hacer? Alabar al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Por qué le alabamos? Porque ha visitado, ¿y qué más?
redimido a su pueblo de su condición, de su pecado. Verso 69. Nos envió un poderoso Salvador. ¿Por qué le alabamos? Porque nos envió un poderoso Salvador. No al Santo Claus, no a los renos, no. Un poderoso Salvador, que es el creador del cielo y la tierra también, que sustenta todas las cosas. Además nos dice el verso 69 que es rey del linaje real de su siervo David. O sea, él vino para ser rey en nuestra vida. Verso 70, como lo prometió. O sea, la Navidad es el cumplimiento del pacto de Dios de Génesis 12, de Génesis capítulo 3, verso 15. Es la promesa de Dios en toda la historia para redimir al hombre de la muerte y de su pecado. Es el cumplimiento, es el nuevo pacto en Cristo. Mateo capítulo 26, verso 26. Entonces, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Verso 71. Ahora, mire, ¿por qué celebramos a Dios? Seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. ¿No es motivo para alabar a Dios? Esto es el motivo para alabar a Dios. Ahora había un hombre, Simeón, que era un hombre muy sabio, que había recibido del Señor una promesa: no vas a morir hasta que veas venir al Mesías. Y en Lucas capítulo 2, verso 25 en adelante, dice de la siguiente manera: he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese el ungido del Señor, o el Mesías. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ¿qué hizo? Bendijo a Dios, porque ahora estaba abrazando a ese bebé. Verso 29. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Por qué alabamos al Señor? Porque ahora podemos ver la salvación del Señor. En 25 de diciembre, no sé qué día recibió usted al Señor, pero ese día fue su nacimiento, la natividad. Verso 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. No solamente era para él, era para todas las naciones. Verso 32. Luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. También Ana la profetisa dice que daba testimonio ahí de ese niño que había nacido. Era motivo de celebración en los cielos, motivo de celebración en la tierra por el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero para mí el punto más importante es este siguiente: la Navidad no tiene nada que ver con todas las tradiciones que hemos visto antes. La Navidad del Mesías se encarnó para cumplir las profecías dadas por Dios. Dice Juan capítulo 1, versos 1 al 18, pero voy a leer algunos versículos. Juan 1, versos 1 al 5, leo primeramente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el concepto judío y el concepto griego, el Verbo era el origen de toda la creación. Pero Juan está tomando este nombre de logos o verbo de una manera diferente, no como un concepto abstracto, sino como una persona. Vea, una persona. Aquel verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios, o sea, con el Padre. Verso 3 está diciendo que este verbo es creador. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En este verbo, ¿qué dice? En él estaba la vida, y la vida era la luz
de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces está diciendo, ese verbo es vida, es creador, es luz, y cuando viene las tinieblas se disipan. Verso 9. Navidad, Adviento, Natividad. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. ¿Qué es la Navidad o el Adviento? Que Dios se encarnó, venía a este mundo. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. La Navidad es que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquel verbo fue hecho carne, y ese verbo hecho carne que disipa las tinieblas, que es creador, que estaba con Dios y vino y habitó con nosotros para que pudiéramos ver la gloria del Padre. ¿Cómo le llama Juan? Jesucristo. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces la Navidad consiste en que Jesús, el Cristo más bien, se hizo carne, habitó entre nosotros para darnos a conocer al Padre. Eso es la Navidad. ¿Eso es lo que celebra el mundo? ¿O eso celebramos nosotros en Navidad? Si celebramos villancicos y obras y regalos, déjeme decirle que aún seamos iglesia cristiana, eso no es la Navidad. Navidad es esto. Primera de Juan, capítulo 1, versos 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué es la Navidad? Que la vida eterna que estaba con el Padre vino a esta tierra y se nos manifestó. Y Juan después va a decir, para que ustedes tengan comunión con nosotros y también con Él. Eso es la Navidad. ¿Esto es la Navidad que hoy nosotros celebramos o hay una Navidad diferente? Quiero que usted vea esa imagen. Si los ángeles alababan a Dios, ¿nosotros estamos celebrando de esta misma manera? Para nosotros debe ser algo motivo de gozo y de alegría. ¿Qué hacía David cuando solamente el arca del pacto iba llegando a Jerusalén? ¿Qué hacía? Cuando la transportaron para meterla a la tienda, ¿qué hacía David? Cantaba, danzaba, y aún lo juzgaron porque había gozo. ¿Cuánto gozo debe haber en nosotros? Que dice Hebreos, no solamente el tabernáculo, uno mayor que el tabernáculo, el que traspasó los cielos. Él vino a esta tierra y se encarnó para que nosotros fuésemos salvos. ¿No habría motivo para gozo? Sí. Jesús nació, se encarnó para enseñarnos a conocer a Dios. Nació para cumplir las profecías. Nació para librarnos de nuestros pecados. Se humilló para esto. Se encarnó para morir, para que nosotros pudiéramos vencer al pecado y tener vida. Entró en nuestra historia, entienda esto, hermano, entró en nuestra historia de condenación y de muerte para redimirnos y resucitarnos para vida eterna. Y se hizo siervo para darnos entrada al reino. No condenamos si alguien celebra la Navidad en 25 o 24, con un árbol o sin árbol. Recuerde que en la Navidad no había árboles. Fueron tradiciones que se fueron
añadiendo, y aún la fecha. Pero ¿realmente nosotros estamos celebrando a Cristo en ese día? ¿O lo estamos celebrando con lo que hacemos? Los fundamentalistas dicen, no se debe celebrar nada, es hasta pecado. Los que guardan una tradición dicen, se debe celebrar, porque ¿cómo no celebrar el nacimiento de Jesús? El cumpleaños de Jesús, dicen algunos, ¿o no? Pero hay una manera mejor de celebrarlo. Jesús nació carnalmente entre nosotros, humanamente, en la historia, con un propósito específico, un motivo divino de salvación y de redención. Si fue celebrado por los ángeles, por los pastores, por Zacarías, por Simeón, fue profetizado por tantos siglos, fue anhelado por el pueblo como el Mesías, ¿por qué no nosotros celebrar la venida del Cristo? Pero que no sea en un día, que no sea con una fiesta, sino que sea con una celebración de la vida que le dé la gloria a Él. No condenamos al que lo celebra el 25, ni al que no lo celebra el 25. Pero bien podemos usar esta fecha cuando tu familiar te dice, te invito a una cena. ¿Qué puedes hacer? Ok, déjame que antes de que cenemos, ore agradeciendo a Dios por el regalo que tenemos de la Navidad. No te voy a dar un gran discurso, pero déjame orar agradeciendo, porque por ese niño que vino a nacer, no solamente venía a nacer para fiestas, venía a morir por nosotros. Venía a ser glorificado y exaltado por nosotros. La Biblia no manda a celebrar la Navidad, pero sí la Pascua. Nuestra redención, nuestra libertad. Él nació para morir y ser glorificado, y lo debe ser en nuestras vidas. Debemos recibirlo como ese Señor. Debemos recibirlo como la vida, como el Creador. Él, Jesús, es la verdadera Navidad. Los debates y las peleas pueden continuar. ¿Cuántos siglos han estado? ¿Quiénes están a favor y quiénes no? Religiosamente. Dejemos la Navidad pagana y la Navidad comercial. Esa nada tiene que ver con nosotros. Pero aún la Navidad religiosa, hay quienes lo celebran y quienes no. Pero esos debates continúan, pero son debates infructuosos y dividen a la iglesia. Pero si vivimos y enseñamos que la Navidad real empieza cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando nos visitó y nos redimió, nos hizo su pueblo, vino para ser Salvador y Rey en nosotros, vino en cumplimiento de la promesa y el pacto de Dios, y que ahora, porque fuimos rescatados, alabamos a Dios. Puedo ir con mi hermano y decirle, vamos a orar agradeciendo a Dios. ¿Quieres el 24? ¿Quieres el 25? ¿Quieres el 31? No importa el día. Pero tampoco estoy diciendo tomemos esas costumbres, porque esas costumbres no pertenecen a la Navidad. Quiero terminar leyendo o recitando lo que leímos al principio en Lucas 1, lo que dice Zacarías acerca de Juan el Bautista, que está preparando el camino del Señor. Y dice el verso 68: alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora, y esto es lo que, hermano, debemos celebrar, ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Ahora somos rescatados del pecado y de la muerte. Eso es la Navidad. No son regalos, no son fiestas. Es el regalo más grande que Dios pudo dar, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es la Navidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y quiero, Señor, que a través de esta palabra mis hermanos hayan comprendido qué es la Navidad. No queremos adoptar costumbres que no son bíblicas, pero tampoco queremos pelearnos con la gente, porque ellos no tienen conocimiento del Señor. Y habrá iglesias que piensan estar celebrando la Navidad de esta manera. Oramos también por ellos, pero no queremos ser motivo de pelea, sino motivo de edificación para nuestros hermanos. Que podamos orar con ellos, que podamos mostrarles qué es la verdadera Navidad, sin debate, sin contienda, mostrando verdaderamente el amor de Cristo. Porque el que muestra su amor con regalos cree que es la Navidad, aunque eso no es la Navidad. Y a veces otros, defendiendo su posición con enojo, piensan defender la verdadera Navidad, pero eso tampoco es el propósito de la venida de Jesús. Que nosotros empecemos a vivir como tu pueblo, que empecemos a vivir en obediencia a ti, glorificando tu nombre como los ángeles te glorificaron, y entonces podamos empezar a presentar una verdadera Navidad. No el 25, desde hoy, mañana y cada día, que nosotros glorifiquemos y exaltemos tu nombre. Sé bendito, Jesús, porque eres Rey y Señor, porque estás a la diestra del Padre y porque vendrás por segunda vez. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y solamente quiero decirle algo más. Si usted no escuchó la canción que le mandé en la mañana, yo le pido que la escuche. La mandé al grupo de WhatsApp. Eso debe ser una Navidad, no la que el mundo busca, la que verdaderamente la Biblia nos habla. Dios le bendiga.